Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Como cada semana tratamos en esta lección regalarte un pequeño comentario de nuestra escuela sabática. Estamos con Clau. Buen día, Clau, ¿cómo estamos? Hola ese querido, ¿cómo estás? Siempre es un gusto trabajar con vos. Muchas gracias por estar en tu canal. Gracias a Dios, muy bien, Clau, muy bien. Tenemos salud, tenemos vida y Dios es bueno con nosotros. Amén. Así que qué más que agradecerle a Dios por la bondad suya, ¿no? Correcto. Y estamos en un tema muy sensible, estamos avanzando ya en la escuela sabática, como te dijimos, lecciones anteriores. Estamos en la lección número 10. Vamos a estar tocando un tema muy interesante, que no se habla mucho, lamentablemente, pero es un tema que es real, que lo vemos en personas cristianas, personas no cristianas, y nosotros tenemos en el marco del gran conflicto que también enfocarlo, ¿no? Correcto. Es un tema necesario, que nos edifica y que la Biblia nos advierte en cuanto a un peligro inminente de la vida espiritual, ¿no? De lo sobrenatural, que es obviamente en el marco del espiritualismo, ¿no? Está la rama espiritista, ¿no? El espiritismo como un instrumento del adversario de Dios para engañar a mucha gente en el gran conflicto, ¿no? Y creo que, Ezequiel, mucha gente sin saber, hoy están incursionando, ¿sí? Como algo novedoso, ¿sí? Por curiosidad, en ese terreno peligrosísimo. Y algunos piensan que es bueno. Correcto. Así que es necesario investigar este tema. Te alentamos nuevamente, como te decimos cada semana, no te quedes con lo que nosotros te decimos, sino agarra tu lección, estúdiala, medítala y va a ser de bendición, ¿no? Es correcto. ¿Te parece si oramos, Clau? Oramos. ¿Iniciamos? Oramos. ¿Sí? Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Amén. Gracias por la Biblia. Gracias porque tenemos salud y vida y tenemos la inteligencia que tú nos diste para estudiarla y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Queremos rogarte que podamos dedicar tiempo, dedicación a estudiarla, a comprenderla, memorizarla y Amén. que ellas sean la herramienta necesaria para el tiempo en que vivimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como siempre, tratamos de regalarte 3 líneas generales, ¿verdad? En esta ocasión no va a ser la excepción. Te vamos a estar obsequiando también 3 contenidos esenciales. La primera es el espiritismo y sus implicancias en nuestra vida cristiana, ¿no? Correcto. ¿Qué demanda el espiritismo? ¿Qué es? ¿Y por qué el ser humano le atrae tanto el espiritismo? ¿Verdad? Ese es el punto número 1. El punto número 2, vamos a estar hablando y enfocando acerca de la realidad que todos, de forma más cercana, más lejana, la hemos sufrido, la hemos padecido, y es la muerte. Correcto. Dios no es un Dios que no escucha, que no presta atención, que se olvida de esta experiencia dolorosa del ser humano, sino que lejos de eso nos da argumentos sólidos, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Totalmente. Claro, el tema 3 que vamos a tocar. El tema número 3 habla del espiritismo en los últimos días, en los últimos tiempos. Nos acercamos a la crisis final de todos los tiempos y cómo el espiritismo iba a estar jugando un papel muy importante. Amén. O sea, dentro de la rama que es la escatología, que es el estudio de los eventos finales, está este aspecto del instrumento de engaño, de atrapar a los seres humanos que desconocen estas verdades en el marco del gran conflicto para el bando del adversario, ¿no? Correcto. Obviamente. Así que quédate con nosotros, te vamos a estar compartiendo estas 3 verdades. Vamos al punto número 1, Clau, ¿te parece? Avanzamos. Tratamos de definir qué es el espiritismo, porque a veces hablamos, tenemos alguna idea, pero tenemos que definir y aclarar qué es el espiritismo, ¿sí? Tenemos que decir que el espiritismo es una propuesta de vida, es una
perspectiva, es un estilo de vida que el adversario ofrece a la sociedad. No tenemos que ver al espiritismo como algo que lo toma cierto grupo de gente, sino que el adversario adapta, ¿no?, su propuesta espiritista a las diferentes clases de la sociedad. Correcto. Alcanza tanto a la clase alta como a los más descuidados, ¿verdad? Y es una propuesta, obviamente, que no es bíblica, ¿verdad? Es una propuesta que ingresó a las filas de la doctrina del cristianismo mediante el sistema papal. Cuando nosotros miramos la historia, todas las ideas, todas las perspectivas que se conectan con la Biblia tienen un origen. Y el espiritismo, obviamente, que se introdujo con ciertas verdades, ¿no?, que impartía según este poder, ¿no?, o ciertos contenidos relacionados que presenta la Biblia, como por ejemplo el cielo, ¿no? Tiene que ver con el tema de la forma del bautismo, tiene que ver también con el limbo, ¿no? Tiene que ver con el fuego eterno, la destrucción, el infierno, ¿verdad? La muerte, el pecado. Todos estos aspectos juega, ¿no?, el espiritismo para hacer su propuesta, ¿no? Pero es bueno algo que dijiste, Ezequiel, que es tan interesante y que me gustaría recalcarlo, es que esta teoría no tiene asidero bíblico. Y Roma, en esa fusión con Grecia, esa cultura greco-romana, ¿sí?, tomaron de la antigüedad. Tomaron, por ejemplo, y tenemos mucha literatura, por ejemplo, el Fredo de Platón, la República de Platón, ¿sí? Habla de literatura académica, que dicen llanamente la teoría. Por ejemplo, es bueno de pronto remarcar esta diferencia que hacía Platón de los dos mundos, ese mundo de las ideas, ¿sí?, y el mundo sensible. Entonces, el alma, según él, viaja, hay dos posturas, viaja del mundo de las ideas, pasa el río del leteo, que es el río del olvido, y se encarna en el cuerpo, que es una cárcel. Y estando en el cuerpo, comienza a recordar ese mundo que tuvo en las ideas, ¿no? Entonces ya se introduce este dualismo. Y Roma toma de eso. Que inclusive también lo dijo antes Pitágoras. Correcto. ¿no? O sea, ya viene desde la filosofía, se inmiscuye en asuntos teológicos. Correcto. Y ahí el poder cristiano, ¿no?, que es un poder, según la Biblia, apóstata, ¿no?, que se ha alejado de las verdades bíblicas, lo toma y lanza a todo el oído que quiere escuchar una verdad distorsionada. La única forma que tiene el ser humano de discriminar, de discernir la verdad y la mentira es por medio de la Biblia. Totalmente. No hay otra. Totalmente. Acá no va con las cuestiones de una iglesia, porque hoy en día las grandes cantidades de iglesias están en un terreno escabroso en este sentido, ¿no? Sí. Nosotros tenemos frases, ¿no? Me volvió el alma al cuerpo, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, salud, cuando alguien estornuda, son todos matices filosóficos que están enmarcados en este concepto del alma. Y el espiritismo justamente lo que hace es tomar la muerte no como un final. Correcto. La muerte no es la culminación de la vida. La muerte es un proceso que me distancia del otro, pero que hay formas de que el mundo de este lado, la realidad material, se involucre en el mundo de los espíritus, ¿no? O sea, es la visita, es el contacto con seres que ya no están en esta vida. Yo voy al cementerio y veo esa tumba que está allí, ¿no? Pero pese a que yo sé que eso es la realidad de este mundo en el cual vivimos, yo puedo ingresar a un mundo superior donde puedo encontrarme con esa persona. Tremendo. ¿Y cómo ya hemos mencionado esta idea en otros videos, Ezequiel, naturalizado este error, ¿no?
Hasta inclusive hoy se lo aborda desde manera inocente. Es más, hay programas para niños donde el espiritismo es la materia corriente. Sí. Está presente en las universidades, está presente en literatura que nuestros jóvenes y adultos estudian en las universidades, en las escuelas. ¿Sí? Es más, hoy hay literatura para principiantes de espiritismo, para niños. O sea, ya van creciendo, van siendo educados en el espiritismo. Tremendo. Por eso el ser humano tiene una tendencia de afecto hacia todo lo relacionado a la muerte, a lo fantasmal, a lo vampiresco, ¿no? Todas estas películas que han salido como Crepúsculo, de la línea vampiresca, ¿no? El ser humano le atrapa esas cosas porque es justamente una faceta muy sensible en el ser humano, que el ser humano, como tiene una experiencia dolorosa como es la muerte, el diablo es tan malo que toma esa situación de dolor que pasa al ser humano y le propone esta oferta. Correcto. ¿No? Entonces el ser humano, como fue creado para vivir, no para morir, el ser humano, que con el pecado eso se dañó, ¿verdad? El ser humano, cuando está en esa etapa de dolor, busca, ¿no?, consuelo. Correcto. Y nosotros tenemos que saber que el consuelo no está basado en los sentidos, en lo sensorial, en lo que uno percibe. Porque hasta los sentidos son engañosos. Engañosos. Correcto. ¿No? Entonces, tenemos que saber que el espiritismo es una propuesta real, es una propuesta que se conecta con lo filosófico, que se conecta con lo académico, que hay una preparación de estudio para esta rama, y no creas que es una propuesta para la gente así ignorante, ¿verdad? Para cualquier persona ya del suburbio social. No. Hay clases elevadas, personas de clase alta, eminencias, que son partícipes de estas ideas. Correcto. Entonces, ¿qué es? Justamente lo que estamos diciendo. Es una propuesta del vínculo entre la realidad nuestra y el mundo de los espíritus. Se acomodan conceptos como el cielo, la muerte, el infierno, el limbo, el bautismo, y atrapa a la gente por medio de apariciones, ¿no? Reales, que se hablan, que se ve el cuerpo, la misma voz, ¿no? Les cuentan eventos, circunstancias que son reales. Correcto. Que han pasado. No solo hay un alto consumo, Ezequiel, de literatura en los círculos académicos, en las escuelas, en los secundarios, sino que también hay un alto consumo de películas. Que eso le genera a las empresas grande ganancia de dinero. Muchísimo. ¿Sí? Películas de terror, de espiritismo. ¿Sí? Y muchos jóvenes hoy que solo miran películas de terror. Tal cual. Y a ellos les genera placer, diversión, y inclusive no me da ningún tipo de miedo. Eso es mentira. Eso lo toman como un juego el espiritismo, como algo divertido. O que un padre le diga a un hijo, te leo esta historia, pero no lo creas, no es verdad. Esa forma de aconsejar o de orientar la lectura condicionada del hijo no quita de que el contenido haga un efecto no bíblico o que distorsione la realidad bíblica en la mente del niño. Tremendo. ¿Sí? Cuando miramos en la Biblia, nosotros vemos que las prácticas que ha tenido el pueblo de Israel cuando se conectaba con asuntos de la muerte, de la idolatría, de las divinidades falsas, cuando Dios decía, no habrá agorero en medio de ti, no te conectarás con el espíritu de los muertos. Exclusivamente Dios estaba previniendo de que en el pueblo suyo estuviera el germen del mal. Correcto. Quiero decirte y repetirte esto, cuando vos pensás que te vas a conectar con un ser querido, es entrar en el mundo de los demonios.
Claramente. Clara y llanamente es entrar en el sendero de las tinieblas. Correcto. Y Dios dice que en las festividades del pueblo de Israel, por ejemplo en Baal Peor, ya en el Salmo 106, dice que sacrificaron a los muertos. Tremendo. Hay regiones del mundo, como en África, en ciertas zonas de Brasil, donde el espiritismo es la moneda corriente, ¿no? Por eso tenemos que contarte de que esta línea de argumentación va a ser uno de los instrumentos del mal que va a usar el diablo. Está presente en todas las culturas, pero en algunas más que en otras. Así es. Dependiendo de la sensibilidad de la gente hacia el espiritismo, claramente. En ese marco, la Iglesia Adventista, en el año 2005, sacó la creencia, bueno, no sacó, la estudió en la Biblia, la publicó, ¿no? La doctrina, en sí es la creencia, no la doctrina, la creencia número 11, que es crecer en Cristo, que justamente habla acerca del secreto para vencer estas cuestiones. Correcto. En la cultura que te hayas criado, en la cultura que hayas crecido, la victoria está asegurada en el consumado es. La única forma de tener esperanza, de saber realmente qué nos quiere decir la Biblia en este asunto, o si ya estás en el espiritismo y te gustaría salir, solo Cristo te puede rescatar. No hay otra. No hay otra forma, ¿no? Y cómo Ezequiel, ¿no? Mientras vos hablabas, pensaba, ¿no? Y todo surge con la palabra del diablo, ¿no? No moriréis. Tal cual. ¿No? Contradiciendo la palabra de Dios que dijo, de cierto moriréis. Y el ser humano decidió creer al diablo y descartar la palabra del Señor. Totalmente. Y ahora ya cerramos el punto 1 y vamos a ese punto que es muy, muy importante, Clau. Y lo amplificamos un poquito. Sí. Por lo tanto, la comunicación con los muertos, las artes ocultas, los ritos satánicos y el espiritismo son engaños del maligno que conducen a la muerte espiritual. Tremendo. ¿Vamos al punto 2 o tienes alguna idea, Clau? No, avanzamos. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a la muerte. ¿Es algo real la muerte, Clau? Sí. La Biblia la presenta como una realidad. E inclusive nos dice el porqué de la muerte. O sea, la muerte no vino de Dios. La muerte jamás fue el plan de Dios. O sea, que haya hoy cementerios, que haya hospitales, que haya lugares donde se tengan los últimos momentos de la vida del ser humano y finalmente donde quedan los restos inertes de una persona, nunca fue el plan de Dios. Jamás. O sea, Dios le dijo a la raza humana, quiero que tengas vida, ¿no? Quiero que te fructifiques, quiero que gobiernes el mundo, llenes la tierra y vive en mi presencia, en la propuesta de eternidad que yo te doy. Ahora Dios le dijo, mira, si tú quieres desobedecer, tú eres un ser libre, tú eres un ser que no has sido creado como un robot, ¿no? Si tú quieres decidir algo diferente, la oferta está. Y la oferta va a llegar tarde o temprano. Hay un enemigo suelto. Tienes que guardar el jardín, tienes que cuidarlo, porque este enemigo se va a acercar a un lugar en particular. No es que Dios le dijo a Eva y a Adán, él va a andar por todos lados, no, específicamente en un lugar, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿No? Correcto. Y el adversario llega y le hace la propuesta que vos estabas diciendo, Clau. ¿No? El argumento del adversario no es nuevo. Es una filosofía que propone de que el ser humano es un semidios, ¿verdad? O un dios pequeño, ¿no? O sea que en la composición de la naturaleza humana está la divinidad, de que todos somos, como dijo un espiritista, todos somos Jesús, ¿verdad? Todos somos Cristo. Siempre hay algo en nosotros que pertenece a lo divino. Tú eres eterno, no morirás, ¿verdad? Y eso es una
una premisa que endulzó el oído de Adán y de Eva, ¿no? Específicamente el oído, la mente de Adán. Le gustó la idea de ser como Dios. Tremendo. Y cuando aceptaron esa propuesta del diablo, jugaron a ser como dioses. Sí. Tremendo. ¿Serán como Dios? ¿Serán como Dios? ¿No? Terrible. Ser como Dios era la propuesta que había nacido en el corazón de Lucifer, ¿no? Correcto. O sea que en otras palabras, como que Satanás estaba diciendo a Adán y Eva, en este caso a Eva, en principio, que Dios le había ocultado cierta información que era vital y relevante para ellos y que él no quería que ellos supieran. No, tremendo. Terrible. O sea, terrible. Dios te está prohibiendo que ingreses a una dimensión mejor. Tremendo. Terrible. 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 Sí. Vamos a ver entonces, para entender un poquito la muerte, tenemos que entender qué es la vida, Clau. Muy bien. ¿Cómo se compone el ser humano, Clau? Si tenemos que decir de forma sencilla, porque la Biblia no da mucha vuelta, ¿no? No es que es algo físico, cuántico. No, la Biblia es muy fácil, muy sencillo, muy práctico. Se entiende cómo estamos compuestos nosotros, ¿no? Si tenemos que decir la composición del ser humano. Según la Biblia, y ya ahí leeremos el pasaje, hay una relación entre la palabra Adam y Adama, que significa tierra. Entonces, si esto es correcto, entonces tenemos que decir que Adán fue creado del polvo de la tierra, ¿sí? Y no de materia divina, como se creía en algunos relatos que eran contemporáneos de la creación. Importantes. Muy importante. Porque la base visible, material del ser humano. O sea, correcto. Podríamos decir que el ser humano era llamado el terrícola, el terrestre, ¿no? El terrestre. Sí, correcto. Es correcto. Porque tiene las mismas composiciones que la materia de la Tierra, ¿no? O sea, la base material, el muñeco inerte, podríamos decir, ¿no? Sin vida. Sin vida. No era Adán todavía. No. Era un muñeco sin vida. Muñeco que tenía, que de hecho dice la Biblia que Dios lo formó, ¿no? Con sus manos. La construcción indica de que Dios dedicó tiempo y cercanía. O sea, Dios no hizo al ser humano, sea el ser humano, como dijo, sea la luz, ¿no? Haya seres vivientes en las aguas, ¿no? Crezcan plantas. No, Dios no dijo así. Hay una imagen muy famosa, Ezequiel, lo podemos buscar en internet, donde está Dios en el huerto, ¿sí? Inclinándose, ¿sí? Y construyendo un muñeco. Muy bueno. Tremenda imagen, ¿no? Obviamente que eso es producto de la imaginación del pintor, ¿no? Pero que creo que coincide con lo que dice la Biblia, ¿no? Bíblico, claro. Tremendo. Dios formó un muñeco de barro, ¿sí? Del polvo de la tierra, y después viene lo que dirás a continuación. Dios ahora lo que hace es, este muñeco inerte, que no es Adán, que todavía no es Adán, ahora Dios le infunde el aliento de vida. Correcto. ¿No? El ruaj, que no es el alma. Ahí todavía no había alma. Correcto. Cuando Dios exhala de su boca el aliento de vida en la nariz de Adán, le insufla el aliento de vida, la respiración, el oxígeno. Por eso había creado la atmósfera. Correcto. ¿No? Es correcto. O sea, cuando el aliento de vida que Dios da al ser humano, ahí llega a formarse con el muñeco inerte que había, más el aliento de vida, ahora sí llega a existir el alma viviente. El ser viviente. El ser vivo. El ser vivo. La persona, lo que soy yo. Y esto es algo importante. La Biblia no dice, y el ser humano llegó a tener un alma. Porque si lo dijera, diríamos, sí, Dios nos entregó un alma, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. Dice, y el ser humano llegó a ser un alma viviente. Y esto es importante, porque uno diría, tan detallista Ezequiel, ¿no? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, que el tener da la idea de que nosotros somos una fracción de individuos, estamos fracturados, tenemos algo separado nuestro, dentro mío. Hay algo material y tengo algo separado además de mi cuerpo. Era la propuesta de Platón. Claro, claro. O sea, de que el ser humano tiene en sí mismo una existencia dual. Correcto. ¿Sí? Esa es la idea de la filosofía griega. Lo que dice la Biblia no es que tenemos un alma, sino que el muñeco inerte no era Adán. El aliento de vida no era Adán. No existía el ser vivo. El ser vivo, el alma viviente, existe cuando se complementa, cuando se une por Dios, porque Él es el dador de la vida, se complementa esta unión. Lo material con el aliento de vida. ¿Sí? Y aquí se da justamente el contraste entre los dos paradigmas, ¿no? El hebreo aquí bíblico, donde habla de el ser integral, ¿sí? Contradiciendo, ¿no?, el dualismo que venía de los griegos, ¿no? Totalmente. O sea, según la postura del hebreo es que yo soy un alma, no es que tengo un alma, soy un ser viviente, integral, que es la mezcla de lo que vos decías entre el aliento de vida y el barro. Entonces, cuando decimos en este estadio hay 50.000 almas, ¿es correcto? Es correcto. No estamos hablando de un aspecto incorpóreo, etéreo, un ente invisible. No. La palabra alma, según la Biblia, es justamente el ser vivo. Y cuando una persona muere, Clau, ¿qué pasa? Es muy interesante, Ezequiel, ese concepto, porque cuando una persona muere, se deshace esa interconexión que hay entre materia, que es tierra, ¿sí?, polvo, y aliento de vida. O sea, se desanda, ¿sí?, la ruta tomada por Dios en la creación. ¿Sí? Hay una separación. ¿Y tenemos algún texto que nos diga eso, Clau? Sí, tenemos. Ahí tenemos, vamos a la Biblia, Eclesiastés 9:5. 9:5, 12:7, sí, tenemos. Sí, correcto, claro. leemos, vamos a buscarlo. Sí, vamos a buscarlo en la Biblia y ya lo leemos. Cuando miramos lo que la Biblia nos dice, la Biblia te cuenta el efecto inverso, ¿no? Te cuenta cómo se creó la vida, llega Dios es el dador de la vida, llega al muñeco inerte, no está Adán, le entrega el aliento de vida, que por sí mismo el aliento de vida no es Adán, pero ahora en la unión de esas dos partes, ahora sí llega a existir el alma viviente. Correcto. ¿Verdad? Bueno, el efecto inverso lo describe justamente el sabio Salomón. Correcto. Y dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, antes que al polvo vuelva a la tierra, como era, ¿sí?, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, cuando uno muere, hay una ruptura, Clau. Lo que fue unido al momento de cuando fuiste gestado, ¿no? Ahora en la muerte se separa. Ahora sí hay una fracción rota, ¿no? Correcto. La fracción es justamente, por un lado, el cuerpo, la materia, que vuelve al polvo, nos hacemos polvo, ¿no? Y el aliento de vida no es que queda dando vueltas, no es que inclusive solamente el de lo justo va a Dios, sino que todos los espíritus, los alientos de vida, todos los ruach, toda la capacidad de respirar, que es lo que da energía al cuerpo, ¿no? Activa el sistema sanguíneo, respiratorio, ¿no? Todos los seres humanos que morimos acá en la tierra, vuelve a Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque el sabio nos dice, antes, o sea, recuerda a Dios. Eso está hablando de Eclesiastés 12, ¿no? No desprecies tu vida juvenil,
porque va a llegar un momento en que te va a alcanzar la muerte. Para la Biblia, la muerte es un intruso, ¿no? El pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 5, que con el pecado ingresó la muerte, ¿no? Y el sabio Salomón dice, te va a llegar tarde o temprano, porque la muerte está entre nosotros, ¿no? O sea, nosotros como cristianos sabemos de que la muerte nos va a llegar. Ahora Dios te dice, mira lo que pasa cuando muere alguien. Se rompe esa unión de Génesis 2.7 y ahora el aliento lo guarda Dios. No quedas dando vueltas, no quedas en otra esencia, en otro mundo, ¿no? Es interesante mencionar que en el Antiguo Testamento este aliento de vida, ¿no? Se menciona más de 300 veces Ezequiel, pero nunca como una identidad separada del cuerpo. Porque eso es lo que propone el espiritismo, ¿Sí? que el alma tiene vida naturalmente. Entonces cuando llega la muerte, ese alma incorpórea, ¿sí? De pronto comienza a andar por los mundos. Y eso es lo que permite la comunicación de los vivos con un ser querido que de pronto ha muerto. Eso no es bíblico. Eso pasa cuando uno muere. Ahora, el estado del muerto, Clau, ¿no? Entre alguien que descienda al sepulcro, ¿no? Yo muero esta noche, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Sí. Muero esta noche. Mañana, ¿cómo me encuentro yo? El estado del muerto, cuando alguien muere, el estado de los muertos, ¿dónde va el muerto? ¿Será que va a la presencia de Dios? ¿Será que va a un infierno? ¿No? ¿Será que pasa a un limbo? ¿Pasa algún proceso de purificación? Una especie de purgatorio, ¿no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia sí nos dice, nos enseña de cómo está el estado del muerto. No sé si vas a leer algo, Clau. No, vamos a otro más. Vamos a avanzar. Salmos 6.5 dice, porque en la muerte nadie se acuerda de ti. Correcto. Nadie. Dice aquí el profeta Isaías 38.18, no, el abismo no te da gracias, la muerte no te alaba, los que bajan a la fosa no esperan en tu fidelidad. Correcto. O sea, cuando alguien está en el estado del muerto, no va a la presencia de Dios, Clau. O sea, lejos de eso, la Biblia dice en el Salmo 115 que Dios siente dolor por la muerte de sus santos, ¿no? A Dios le duele la muerte. La muerte no es parte del plan de Dios. Y Dios me dice que la persona que se encuentra ahora, el familiar tuyo que se encuentra ahora en el sepulcro, no está en la presencia de Dios. No está en un infierno ardiente, no está en un limbo, no. La Biblia dice que la persona que muere no va a dar gracias a Dios. Correcto. No le va a tributar alabanzas. E inclusive el sabio Salomón habla de la conciencia, ¿no? Eclesiastés 9.5. ¿Ustedes lo tenés, Clau? Sí. Es muy interesante esto porque acá nos clarifica la conciencia del vivo y la inconsciencia del muerto. Dice lo siguiente, leo el 4 y el 5, ¿te parece? Dale. Hay esperanza para todo aquel que vive o que está vivo, ¿sí? Pues mejor es perro vivo que león muerto, ¿no? Y el 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tiene más recompensa, su memoria cae en el olvido. Y mira, fíjate el versículo 6, ¿qué dice? También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es muy interesante esto, Clau, porque dice el pasaje, ¿no? El vivo, el que hoy está vivo, yo sé que me va a esperar la muerte. Pero, dice, para el que muere, él no sabe nada más de este mundo.
Se cortó el vínculo con la realidad que el vivo tiene. Y es interesante que el 6 que vos leías decía, también su amor, o sea, no está en el cielo, porque amor hay en el cielo, ¿verdad? Correcto. Dice, su odio, su envidia, no va a estar en un infierno, porque el envidioso, el odioso es el que va al infierno, ¿verdad? No, dice, nada de esas emociones tienen que ver con la muerte. Ya feneció, ya acabó, ya dejó de existir. Ya no tiene más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nada. 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 El término debajo del sol tiene que ver justamente con todo el movimiento que tiene el ser humano en la vida en el planeta Tierra. Entonces, Ezequiel, eso tendríamos que decir entonces que la muerte es como un estado, un sueño inconsciente, ¿sí? Hasta la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Sí? Es un periodo de silencio, es un periodo de tinieblas. Entonces, cuando alguien de pronto va al cementerio, con todo el amor que siente, su ser querido nunca se entera. Nunca se va a enterar. Uno escucha por ahí gente que echa alguna sustancia, algún vino, alguna sidra para que tome el muerto, ¿verdad? Y uno lo ha visto. Eso no tiene sentido. Es más, no gastes, ¿no? No gastes en eso, porque el muerto no sabe nada. El muerto está en un estado de descanso, en un estado latente, de espera, nada más. Antes de la antigüedad, los egipcios enterraban a sus faraones con dinero, con ropa, con sus bienes, porque se creían esa vida ultratumba. Y cómo todavía está latente esa idea muy presente hoy en la sociedad. Muy. Inclusive, claro, la palabra cementerio, sí, tiene correcto. que ver justamente con la raíz griega de dormitorio. Correcto. O sea, los primeros cristianos trataron de dejarte la idea de cuando vos entres al cementerio y leas cementerio de Neuquén, cementerio de tal ciudad, estás entrando a un dormitorio. Correcto. Y va a llegar el despertador en cierto momento, ¿no? Y el despertador es una persona que vino acá a la tierra, que venció a la muerte, ¿verdad? Y ahora tiene la llave de ese dormitorio, ¿no? Sobre la base de los textos que leímos, Ezequiel, tenemos que decir que el alma no es inmortal naturalmente. Tal cual. Alma somos nosotros, mientras estemos vivos. Cuando llega la muerte, simplemente dejamos de existir. Como dice allí el profeta Ezequiel 18, ¿no? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque el alma peca, porque soy yo, el ser vivo que comete pecado. O sea, el alma tiene una destrucción, porque el alma no es algo que tiene el ser humano, sino que soy yo. El ser humano que peca, la persona viva que peca, el ser vivo que peca, va a morir. Se quiere entonces, de pronto, uniendo los conceptos que ya mencionamos, que la muerte viene a interrumpir, a desandar ese camino de la creación, corta esa conexión que había entre el aliento y el cuerpo, ¿sí? Y dejamos de existir. Del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos en la muerte. Entonces, si esto es correcto, tenemos, aunque duele, ¿sí? Aunque es sensible el concepto, todas las manifestaciones, Ezequiel, todas las apariciones de seres queridos que supuestamente se dieron, o que se dieron realmente, no fueron los seres queridos. ¿Sí? Eso es una manifestación del espiritismo. ¿Sí? Los agentes diabólicos encarnando, ¿sí? Las figuras de seres queridos, haciendo creer que hay vida más allá de la muerte. Pero eso no tiene asidero bíblico. Te siento, te escucho, te veo, pero la Biblia dice que los muertos nada saben. Correcto. Es un tema peligroso, Ezequiel, muy sensible, pero real. Hay que ir a la Biblia,
hay que estudiar los pasajes bíblicos, ¿sí? Con oración, ¿sí? Y aceptarlos. Así es. Por más de que el mundo nos ofrezca, ¿no? Otro argumento. Correcto. La Biblia dice que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería vana. O sea, no tendría sentido vivir la vida cristiana. La resurrección es el evento. Dice, por ejemplo, Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. O sea, Job sabía que pese a que en su enfermedad él muriera, lo iban a levantar nuevamente. Terrible. Y Ezequiel, de pronto me permito mencionar, si de pronto hay alguien que está escuchando este video que tiene sensibilidad por ese mundo del ocultismo, del espiritismo, ¿sí? Que incluye esto, queremos decirle que es un terreno muy peligroso. Muy peligroso. A mí me pasó en persona. Un amigo que teníamos en secundario muy querido por nosotros, jugó con esto y le costó muy caro, muy caro. Así que a leer la Biblia, a estudiarla, a creer en Dios, a orar mucho, ¿sí? Y vivir lejos de todo aquello que está relacionado con el espiritismo. Este tipo de encuentros no solamente que son engañosos, no solamente que manchan tu vida, que lastiman, sino que además son la antesala muy cercana a una posesión demoníaca. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, lo que te estamos diciendo es, Jesús quiere librarte, Jesús puede hacerlo, pero el ser humano también tiene que saber los riesgos, los peligros, ¿no? Sí. Que hay de entrar en ciertas prácticas que no son aprobadas por el cielo. Entonces es una responsabilidad del ser humano también saber si hago eso o no lo hago. La responsabilidad tuya es si vas a escuchar o no la advertencia de un escrito está. Para pensar, ¿no? Para pensar. Para pensar. Para pensar. Correcto. Vamos al punto 3, Clau. Muy bien. ¿Te parece? Vamos al punto 3. El tema del fin y el espiritismo. ¿Qué rol va a cumplir en el tiempo del fin, en el marco del gran conflicto? Justamente el espiritismo. Muy bien, Ezequiel. En esencia, el espiritismo moderno, ¿sí? Que se va a incrementar, ¿sí? En el fin de los tiempos, que está presente ya hoy, no es nada más y nada menos que es un renacimiento en nueva forma de ese espiritismo, de esa hechicería, de ese culto demoníaco de la antigüedad que tanto Dios prohibió al pueblo de Israel. Pablo lo anticipó, Ezequiel, y ahí en 1 Timoteo 4:1, ¿sí? ahí lo dice y leemos de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. ¿Sí? Dice esta versión. O sea, básicamente Pablo está diciendo, está alertando sobre la herejía que surgirían en el futuro. Y ahí la palabra doctrina, Clau, tiene que ver con enseñanza. Correcto. ¿No? Tiene que ver con instrucción, con un argumento, un contenido que se está preparando. Entonces dice, cuidado a los espíritus engañosos, o sea, seres que no son seres humanos, y también a sus enseñanzas. Tremendo. Terrible. Tremendo. Ya lo dijimos, Ezequiel, se imprimió, esto lo decía el pastor Tim, que se imprimió literatura en Brasil, literatura infantil, para ya criar niños desde la infancia como futuros espiritistas. Tremendo. O sea, no solo están en la rama del espiritismo, sino que enseñan el espiritismo. Una locura. O sea, capacitan a otros. Capacitan a otros. Hay pedagogía espiritista. Pedagogía espiritista. Terrible. Ezequiel, una literatura muy conocida que conocemos, están hoy en las librerías que lo pueden comprar, pero sugerimos que no la compren. Por ejemplo, Dante Alighieri, la Divina Comedia. Está explícito el espiritismo. ¿Y cuánta gente leyó Dante Alighieri y la Divina Comedia? Tremendo. Es verdad.
Si alguien la quiere comprar, lo puede hacer libremente, ¿no? Pero No, tal cual. nuestro trabajo es decirle que no es la mejor lectura. Pablo también habla, Ezequiel, de este trabajo especial de Satanás, esta obra de espiritismo, antes de la segunda venida de Cristo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿sí? Versículos 3 y 4. ¿Sí? Lo leemos. Sí. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Y el 9, Ezequiel, que me gusta mucho, dice: el advenimiento o la llegada, dice otra versión, del inicuo es por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos. Terrible. Hechos poderosos y falsos milagros hechos por Satanás en los últimos tiempos con la intención de engañar a los hijos de Dios, engañar al mundo. Si miramos estas tres palabras, poder, señales y milagros, son las mismas palabras que usó el apóstol Pedro para hablar de Cristo Jesús. Buscala después en Hechos 2:22. Correcto. Lo que va a hacer Satanás es una imitación de lo que hizo Cristo aquí en la tierra. Tremendo. El 4 dice Ezequiel: este malvado, dice, términos bien fuertes, ¿no? Este malvado, dice la Reina Valera 2020, este malvado se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega incluso a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Terrible. Tremendo, ¿no? Terrible. Terrible. Entonces, Pedro está haciendo aquí, Pablo hace referencia a esta actividad del diablo. Se trata de falsificar, esta es la idea, ¿no? Se trata de falsificar el ministerio terrenal de Jesús. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí entra el término clave de anticristo, ¿verdad? Anticristo, ¿correcto? Claro. ¿Sí? Ellos van a decir que ese es un espíritu anticristo, que se opone a Cristo. Es lo que decía Cristo, que se iban a levantar falsos cristos, ¿no? ¿Correcto? O sea, se iban a levantar personas que se iban a hacer pasar por el Mesías, ¿no? Y Pedro, por su parte, hace referencia a estos peligros, Ezequiel, que la iglesia enfrentaría, dice él, más adelante, en el futuro. Y lo describió en 2 de Pedro 2:1. Y en el pueblo hubo falsos profetas. Hace referencia en el pasado, ¿no? ¿Sí? También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Terrible. Aquí Pedro menciona claramente los profetas de la antigüedad, ¿sí? Menciona a Jesús en Mateo 7, ¿sí? Y Ezequiel, hay una cita que me gustaría que leamos, que se encuentra ahí en Historia de los Patriarcas y Profetas, donde Elena White, justamente hablando del texto de Pedro, ella dice lo siguiente: el anuncio del apóstol es una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Es lo que vos decías, el Espíritu Anticristo, ¿no? ¿Sí? El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo, y la Biblia declara que es una manifestación del Anticristo. Tremendo. Hay un caso, Ezequiel, en la Biblia, que el autor de Deuteronomio, en el capítulo 13, menciona que escribió que si en alguna de las ciudades que yo les di para vivir, ¿sí?, se levanta algún falso maestro o falso profeta que induce al pueblo a cometer abominación, ¿ustedes qué van a hacer? Van a investigar, van a preguntar con diligencia, y si es cierto que esto ocurrió, dice el texto bíblico, herirás a filo de espada a los habitantes y al ganado de la tierra. O sea, Dios prohibiendo los cultos demoníacos en la antigüedad del pueblo de Israel. ¿Realmente?
¿Sí? Otro texto, Ezequiel, que me parece relevante para la argumentación, Jeremías 14:14. Ahí el profeta dice lo siguiente: me dijo entonces el Señor, palabra del Señor a Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, dice él, yo no los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de sus propios corazones es lo que profetizan. Más claro, imposible. Imposible. Ezequiel, avanzando en la argumentación, Judas 4, ¿sí? Dice lo siguiente: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Esto es de NBI. Son impíos que cambian el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. O sea, son individuos que responden a los argumentos de las tinieblas, ¿no? Totalmente. Así como hay emisarios, personas que siguen a Cristo, que sirven a Cristo, que son testificadores, predicadores de la gracia de Cristo, hay individuos que pertenecen al mundo de las tinieblas. La única forma de diferenciar a un profeta de Dios, porque la palabra profeta es hablar de parte de, o hablar en favor de. El profeta que habla en favor de Satanás o el profeta que habla en favor de Dios. Totalmente. La única forma de diferenciar a qué equipo defiende o representa este profeta es por medio de la Biblia. No hay otro, ¿no? Y el profeta verdadero, Ezequiel, es el intermediario entre Dios y su pueblo, claro. Y que lleva un mensaje de parte de Dios de salvación para el pueblo, ¿sí? O de pronto de advertencia, ¿no? Claro. De llamado al arrepentimiento. Pero estos falsos maestros que se ponen a Cristo, dice el texto bíblico, llevan un mensaje engañoso. Es adivinación, es hechicería, espiritismo, ¿sí? Que es producto que nace de sus propios corazones, dice acá Judas, sí. Con la intención de desviar la adoración del ser humano a los agentes demoníacos. Tremendo. ¿Sí? Porque aquí el tema es, y Ezequiel, y volvemos al punto, ¿no?, del meollo del gran conflicto. El tema de la oración. Adoración. Adoración. El diablo quiere que se le adore a él. Él está jugando a ser Dios. Su objetivo original fue ser como Dios. Subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Lo que él quiere es que nosotros lo adoremos a él y no a Jesús. ¿Sí? Entonces, sobre la base de Ezequiel, de los textos que leímos recién, claramente aquí vemos una manifestación de un espíritu anticristo. ¿Sí? Negar a Cristo. Si negamos a Cristo, negamos la creación, negamos el sábado, como venimos hablando ya en las clases anteriores. ¿Sí? Lo que sí me gustaría mencionar rápidamente, Ezequiel, cómo el diablo se ha encargado de cada vez que se han levantado movimientos de reforma, movimientos espirituales, él levantó un movimiento paralelo para falsificar Totalmente. el verdadero, para interrumpir, para desviar la atención. Por ejemplo, nuestra iglesia nace en el periodo de 1844, también surge el espiritismo. 1840, claro. Correcto. La hermana Fox. La hermana Fox, correcto. Correcto. Cuando se comienza a predicar el mensaje de los tres ángeles, que dice básicamente, adorad a Dios, sí, al Creador, y el sábado, ¿qué hace él? La marca de la bestia. La marca de la bestia. La evolución, Ezequiel. La evolución elimina a Dios como creador. ¿Y qué sentido tiene hablar del sábado si soy evolucionista? Claro. Es una incongruencia, o sea, es un absurdo. En los grandes movimientos de reforma, por ejemplo, en los tiempos de Elías, ¿no? Con Baal y Acera, ¿no? Los profetas, él era el único profeta de Dios. Correcto. En los tiempos, por ejemplo, de Jeremías, allí Jeremías 28, ¿no? Falsos profetas que se levantaban.
También en los tiempos de Cristo, Satanás atacó y tomó posesión de muchísimos cuerpos humanos porque estaba enojado de que llegó el Mesías. Tremendo. ¿No? Siempre lo que vos decís, y no es casualidad que a mediados del siglo XIX pase esto, porque nosotros sabemos, y ya lo hemos estudiado, que culminaba una profecía importante. Obviamente que Satanás también refuerza su sistema de adoración, ¿no? Tremendo, tremendo. Vos mencionabas, Ezequiel, la semana Fox, ¿no? El pastor Tim comentaba hace un tiempo atrás que está la casa antigua, se hicieron una especie de... Hay una comunidad de espiritismo oficial, ¿no? Hicieron una especie como lugar de visita, un turismo, el origen del espiritismo, tremendo. Y dice que él fue invitado a conocer el lugar, y él dijo, no, vayan ustedes, yo sigo de largo, yo paso de largo. Entonces, creo que Ezequiel, tenemos que ser muy cuidadosos, porque el diablo anda como león rugiente, sabiendo que le queda poco tiempo a Ezequiel, y se valdrá de toda herramienta habida por haber, ¿sí? De falsificación, de mentira y de engaño, con tal de desviar nuestra atención del culto verdadero, ¿sí? Él no quiere que nos preparemos con herramientas bíblicas para enfrentar su mayor obra, que será en el futuro, de falsificar inclusive la segunda venida de Cristo. Entonces yo creo, Ezequiel, en pocas palabras, que nosotros los cristianos debemos estudiar diligentemente la Biblia, a conciencia, ¿sí? Memorizar textos bíblicos, lo que hemos mencionado, memorizarlo, saberlo, manejarlo, entenderlo, predicarlo, ¿sí? Mantener una relación viva con el Señor real, rogar por el poder del Espíritu Santo. Haciendo esto, yo creo que es el único camino para poder discernir las artimañas del enemigo. Totalmente. De lo contrario, estaremos en peligro. Por eso, queridos amigos, ya para ir cerrando, concluyendo, queremos invitarte a que mires la muerte con el lente de la Biblia. La Biblia habla de que la muerte es un evento trágico, no traído por Dios, pero tiene solución. Este enemigo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 26, este enemigo será vencido. Es un opositor. Jesús tiene que venir a este mundo por segunda vez para romper los ligamentos, ¿no? Las cadenas que tienen a un montón de gente durmiendo hoy en día, ¿no? Vendrá el despertador y con la voz de arcángel poderoso llamará. Y dice la Biblia que los que murieron en Cristo serán resucitados. Por eso, hoy en día, si tenés vida ahora, toma una decisión. Tenemos que ser conscientes de lo serio que es el gran conflicto en esta línea de acción, ¿no? Correcto. Sería importante pensarlo, meditarlo, y depende qué decisión tomes, hay riesgos. Podés prepararte en el mundo espiritista si querés, como decía Clau, podés leer esos materiales, podés consumir películas, podés consumir música, podés consumir literatura, o quemar eso, como pasó en Éfeso. Correcto. Destruirlo, sí, quemar, ¿no? todo ese material más de la magia, del mundo de las tinieblas, y encomendarte en las manos de Dios. Amén. Es un mundo oscuro, es un mundo peligroso, y sobre todas las cosas es posible una posesión demoníaca. Entonces nosotros tenemos poder en Cristo, tenemos la solución, pero tenemos que levantarnos y tomar la decisión de dejar esas cosas a un lado. Cuídate de las películas, cuídate de tus niños, cuídate de tus familiares, cuídalos a ellos con estos consejos del Señor. Este es un instrumento que usará el enemigo en el final de los tiempos. Ezequiel, vos dijiste algo muy bueno, que es un mundo peligroso, pero el diablo lo presenta como algo inclusive inocente y bueno. ¿A quién no le gustaría comunicarse con ustedes, queridos? Pero es un mundo peligroso, hay que tener cuidado. Así que te queremos invitar, querido hermano, querido amigo, a que pienses en esta escuela sabática, que reflexiones cómo está tu vida personal
y que Dios te ayude. Que Dios te ayude a tomar decisiones sabias al respecto, ¿verdad? Y que podamos ser libres en Cristo. No confíes en el maligno. El maligno tentó a Eva, usó disfraz, ¿no? Y lo usa hoy en día también para engañar a miles de seres humanos. Correcto. ¿Te parece si oramos, Clau, alguna idea final que tengas? Oramos directamente. Buenísimo, vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, muchísimas gracias por enseñarnos en esta ocasión acerca de una verdad tan sensible, un punto tan álgido como es el tema del espiritismo. Es una herramienta que el enemigo usará al final de los tiempos y te pedimos que tengamos cuidado en todo vehículo, en todo acceso a este contenido peligroso que puede arruinar nuestras vidas hoy y por la eternidad. Te encomendamos la vida de nuestros oyentes en esta ocasión. Que seas con cada uno de ellos, que sepas guiarlos, orientarlos en sus decisiones, en sus caminos, y que puedan hoy, Señor, tomarse de tu mano para poder pertenecer al grupo correcto. Amén, Señor. El gran conflicto ya tiene un ganador. Sí, Señor. Solo te pedimos que nos ayudes a estar en armonía con ese equipo ganador. Amén. Que nos podamos aferrar a la mano de Cristo y que Él sea nuestro sustentador y ayudador en cada momento. Amén. Gracias por la compañía de Clau, gracias por enseñarnos a nosotros, oh Dios, por medio de tu palabra. Sí, Señor. Y gracias por darnos ese privilegio de compartir tu santa palabra. Amén, Señor. Ayúdanos a vivirla, a poder disfrutarla y ser felices en tus caminos. Amén. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, te esperamos el siguiente estudio, si Dios quiere, la siguiente semana, Clau. Vamos a estar compartiendo estos temas. Mandamos un gran abrazo, que Dios sea contigo y recuerda por allí si querés dejar algún comentario, alguna idea que te gustó, destacala que te vamos a estar leyendo también. Un abrazo para todos, buena semana. Chao, chao.